En esta noche continuamos en nuestra ruta de incidencia política y de opinión pública. En esta noche hay un tema sumamente interesante que es todo el tema del monitoreo y seguimiento. En esta noche nos va a acompañar Mario, pero antes de darle paso a Mario, invitamos a Monseñor Julio que nos regale un momentico de la oración. Gracias, Monseñor. Muy buenas noches a todos. Nos alegra muchísimo podernos encontrar una vez más para seguir avanzando en nuestro diplomado. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Lo que nosotros tenemos que pedir como creyentes es la luz del Espíritu Santo y lo hacemos esta noche. Que Mario y las personas que nos están acompañando en el trabajo puedan, con la luz del Espíritu Santo, direccionarnos también a nosotros para que tengamos una incidencia en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros grupos, en nuestras propias familias, nuestra propia vida. Que el Señor pues nos llene de la luz del Espíritu Santo y que nos acompañe y nos bendiga esta noche. Amén. Dígame, Miguel Ricardo. Listo, Monseñor, muchas gracias. Entonces le damos la bienvenida a Mario. Entonces escuchamos. La idea va a ser, vamos a escuchar a Mario detenidamente. Les pido por favor ir dejando sus preguntas en el chat de Zoom para que al final podamos retomar algunas preguntas con Mario y profundizar en los temas. ¿Listo? Entonces, bienvenido Mario, muchas gracias. Buenas noches. ¿Ya ahí está mi pantalla? Sí, 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 ¿no es perfecto. cierto? Sí, señor. Gracias, Miguel y Monseñor Julio. Muchas gracias y a todos los que nos acompañan hoy. Un gusto volver a estar acá con ustedes. Hoy, como lo dice Miguel, la idea es que trabajemos este tema de monitoreo y seguimiento de la ruta de incidencia, que pues es fundamental. Muchas veces se olvida, no solo con las rutas de incidencia, sino con proyectos, y esto debe ser desde el principio. Vamos a ver que desde el principio hay que hacer monitoreo y seguimiento, porque si no se contempla esta fase desde la misma construcción de la ruta de incidencia y de las estrategias o de los proyectos que tenemos con las comunidades, luego vamos a tener muchas dificultades porque no tenemos líneas base, no tenemos indicadores, no tenemos medios de verificación, y eso no nos va a permitir hacer ese monitoreo, digamos, porque no tenemos los recursos necesarios para poder evaluar un poquito cómo van cada una de nuestras actividades y estrategias. Como les digo, el tema de monitoreo y seguimiento, si bien lo vamos a ver para la ruta de incidencia, es un tema fundamental en todas las actividades de nuestras organizaciones, de nuestros proyectos con las comunidades. Entonces, si bien lo va a intentar, la idea es enfocarlo para la ruta de incidencia, también ténganlo como presente de expandirlo un poco para los otros proyectos y programas que tengamos con nuestras comunidades. Entonces voy a arrancar. Cambia, a ver, ahora sí. Haciendo una pequeña como diferenciación entre lo que es monitoreo y lo que es seguimiento, porque son dos cosas diferentes, pero complementarias e interdependientes. Es decir, una no puede ir sin la otra. Y entre las dos se complementan, pero sí tienen unas diferencias muy claras. Entonces, la palabra monitoreo no es lo mismo que el seguimiento, dado que la segunda se define más en un sistema. Ya vamos a ver que es más un proceso, un sistema de seguimiento, mientras el monitoreo es como una actividad más puntual. El monitoreo sugiere una posición estática, como quien está viendo un monitor, una foto desde su lugar, o está a la par de un trabajador para verificar que cumpla con los procedimientos. ¿Sí? Es ver la actividad en el momento. Exacto. Seguimiento implica el movimiento hacia una ruta de proceso, ver todo el proceso, no la actividad puntual, sino ver todo el proceso, ver toda la etapa, toda la fase de la ruta que involucra varias actividades. Dado ahí que hablemos de un viaje, un trayecto y de los recursos técnicos para emprenderlo. Acá abajo tenemos otras diferenciaciones. Dice, monitoreo significa observar,
recolectar información de cada proceso, de cada microproceso, de cada actividad, ¿sí? Seguimiento significa un análisis más continuo, sistemático de todos los procesos en su conjunto para así verificar si seguimos en el rumbo correcto o debemos hacer ajustes, ¿sí? Que es lo importante del monitoreo, del seguimiento, bueno, el monitoreo y el seguimiento. Ya vamos a ver que casi que la suma de las actividades de monitoreo es lo que nos da el sistema de seguimiento. Y lo importante de hacer esto es que nos permite corregir los rumbos del proyecto, verificar si sí vamos por el camino que acordamos en un inicio y estamos cumpliendo con los resultados y los objetivos que nos propusimos en un inicio. El seguimiento evalúa el resultado, el seguimiento evalúa los medios empleados y los resultados intermedios para ver si son congruentes o no con el resultado final, para no perder de vista, como decimos, esa meta que tenemos. Entonces, el monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar esa información para hacerle seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecuencia de sus objetivos y para guiar las decisiones de gestión. El monitoreo generalmente se dirige a los procesos específicos en los que respecta a cómo, cuándo y dónde tienen lugar cada una de las actividades. ¿Quién las ejecuta? ¿Cuántas personas están involucradas en estas actividades? ¿A quiénes benefician estas actividades? Entonces, el monitoreo va a meterse a profundizar en la actividad concreta, ¿correcto? En la actividad concreta. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo queda más claro eso. El monitoreo se realiza una vez comenzando el programa y continúa durante todo el periodo de implementación. Casi que en todas las fases de la ruta tenemos que hacer pues monitoreo, ¿no? Tenemos que hacer un monitoreo de cada una de las actividades y fases de la ruta para garantizar esto, cómo, cuándo, dónde, a quiénes beneficia, quiénes ejecutan esta actividad, y digamos, y otras variables como los recursos también es importante tenerlos en cuenta para garantizar que la actividad se ejecute como estaba planeada en un inicio. Entonces, a veces se hace referencia al monitoreo como proceso de desempeño de evaluación formativa. Y seguimiento, tenemos la siguiente definición. Es el proceso mediante el cual se aplican instrumentos para medir el desempeño de un programa. Ya vamos a ver, se mide más desde porcentajes o proyecto, en este caso dicen educativo, durante su desarrollo con el propósito de aplicar correctivos para su mejoramiento, que es lo más importante del seguimiento. Si vemos que este proceso, esta fase de la ruta no va por el lugar adecuado, lo importante del seguimiento es ver cómo lo vamos a corregir e identificar los cambios que han alterado los objetivos propuestos. Seguimiento consiste entonces en la aplicación de controles periódicos, es un sistema de control, como un tablero de control. Y ya vamos a ver una herramienta también para eso. De las variables seleccionadas, si no se establecen los objetivos claros para el seguimiento, no puede cumplirse. Claro, si no establecemos indicadores, vamos a ver que eso es clave en todo el tema de monitoreo y seguimiento. No pueden cumplirse estos requerimientos y el establecimiento de estos objetivos, así como la selección de los métodos, estándares, escalas. Ahí vamos a ver clave lo del tema de la línea base, en el tema de los estándares y criterios de evaluación de la efectividad de las medidas que requieren el conocimiento del sistema. Entonces, bueno, a grandes rasgos como unas primeras ideas de lo que significa monitoreo y seguimiento, como les decía, son acciones complementarias e interdependientes. Monitoreo podríamos decir entonces que es la foto, pero ustedes saben que la película está hecha de varias fotos, ¿sí? Una película son casi que una secuencia de fotos. El seguimiento sería casi que la suma de esas fotos que nos muestran la película, ¿sí? Entonces la foto siempre a uno le da una información y a la foto uno permite detallarla con más cuidado, ¿sí? Por ejemplo, ver la vestimenta que tenían en ese momento estas personas, el ambiente donde estaban, y eso es lo que busca el monitoreo. El monitoreo busca adentrarse entonces en la actividad, en ese proceso específico,
¿sí? En el detalle, por eso busca el detalle de cómo, cuándo, dónde se hizo, con qué recursos, quiénes estuvieron involucrados acá, cuál era el objetivo de este proceso. Mientras el seguimiento nos muestra toda la película, ya nos va contando toda la historia y eso nos permite hacer otro análisis y otra reflexión de por dónde va surgiendo el macro proceso, pues. Entonces, un poco para tenerlo en cuenta, yo puse este símil de el monitoreo es la foto y el seguimiento de la película, como para que quede un poco más claro. em, que, y que nos quede un poquito más claro de entenderlo, estas dos herramientas. Y generalmente utilizamos para tanto el monitoreo como el seguimiento, digamos, como para hacer la reflexión y el análisis, herramientas de investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Que son las herramientas de la investigación social que tenemos. Investigación cuantitativa, pues tenemos todas las herramientas estadísticas, eh, y ahí, por ejemplo, en monitoreo y seguimiento, el tema de los indicadores, el análisis porcentual del cumplimiento es muy importante. Y en cualitativa, pues tenemos un montón de herramientas también. Tenemos entrevistas, grupos focales, encuestas tenemos en cuantitativa también. Entonces tenemos un montón de herramientas que nos brindan las ciencias sociales para poder hacer el tema de monitoreo y seguimiento. Acá solo no voy a entrar en el tema de evaluación, pero siempre uno habla de seguimiento, monitoreo y evaluación, porque evaluación es otro proceso. Pero en la evaluación quiero dejar claro que no es tan interdependiente como sí lo es el monitoreo y el seguimiento, porque monitoreo y seguimiento casi que uno no lo puede separar, ¿sí? Porque casi que las sumas del monitoreo nos van dando ese seguimiento. Pero la evaluación uno la podría hacer realmente sin haber hecho el monitoreo y seguimiento. Hay procesos que deciden en algún momento evaluarlos. Y es hacer un corte y evaluar el proceso para ver en otros procesos qué lecciones aprendidas nos dejó esta experiencia, cómo podemos mejorarlas. Entonces, la evaluación no viene tan ligada al monitoreo, no es una relación como tan simbiótica como la del monitoreo y seguimiento, pero también se incluye dentro de la misma lógica de este ciclo, ¿no? Pero lo que les digo, prácticamente uno podría hacer una evaluación sin tener monitoreo y seguimiento, pero uno no podría hacer seguimiento si no hace monitoreo. Ahí sí hay una como interdependencia. Entonces, el seguimiento tiene el objetivo de asegurar que el instrumento esté encaminado hacia el objetivo propuesto y que se cumplan las actividades, y si no, pues corregir el rumbo. La evaluación determina la satisfacción de los objetivos, así como la eficiencia, medir la eficiencia, la efectividad y el impacto que tuvo ese proceso, ¿sí? Busca otros objetivos. El seguimiento busca corregir el rumbo, la evaluación busca medir el impacto que tuvo, qué tan efectivo fue ese proceso. El seguimiento es la medición continua y sistemática durante todo el proceso, ¿sí? Durante la implementación de instrumentos. Ahí nos dicen datos, indicadores. La evaluación son valoraciones y estimaciones en momentos determinados del proceso de gestión del instrumento. El seguimiento, la periodicidad son procesos continuos, permanentes, siempre se está haciendo seguimiento. Evaluación no, es un corte que uno hace. Entonces uno puede hacer una evaluación de medio término. Entonces, cuando más o menos vamos en la mitad del proceso, si el proceso es de 2 años, entonces muchas veces uno hace una evaluación. Y ojo, la evaluación puede ser interna o externa, es decir, lo podemos hacer los mismos que estamos involucrados en el proceso, hacer una evaluación y hacemos el corte y evaluamos la primera fase, el primer 50% del proceso, o podemos contratar a alguien externo para que nos diga también cómo va este proceso, qué impacto está teniendo, cómo se están cumpliendo los resultados, los objetivos y las metas. La evaluación entonces puede hacerla internamente o externamente una persona o una organización que se contrate, pero el seguimiento no. El seguimiento siempre es interno. El seguimiento siempre es interno. Son los mismos, al igual que el monitoreo, son los mismos que estamos involucrados en el proceso, quienes estamos haciéndole seguimiento al proceso. Por
ser permanente, ¿sí? Por ser permanente, no es como la evaluación que es una actividad esporádica, sino el seguimiento hace parte del mismo proceso. Esa es otra diferencia que no está acá, pero que también vale la pena traerla. Determinar avance, en seguimiento dentro de las funciones que tienes, determinar avance respecto a objetivos planteados, enlaza actividades, recursos con objetivos, traduce objetivos en indicadores medibles. Ahí vamos a ver esto de los indicadores, porque ahí nombran uno que son los indicadores operativos, pero hay más indicadores. Y otra cuarta función que tiene es identifica problemas y vuelva a lo mismo, los ajustes necesarios para reenfocar el rumbo si es necesario. Y en la evaluación, las funciones son identificar el éxito, el fracaso, digamos, del proceso, y más que yo creo que éxito y fracaso es como las lecciones aprendidas del proceso para que sean implementadas en otro proceso similar, ver dónde fallamos, qué cosas se pueden corregir internamente para que en otro proceso no vayamos a cometer, digamos, esos mismos errores, ver las oportunidades de mejora que se tienen, ¿no? Como organizaciones, como comunidades. Una segunda función, dicen acá, identifica la relación de causa entre objetivo y variables de la política, examina el proceso de gestión y ejecución, analiza conclusiones y lecciones aprendidas, lo que estaba diciendo y lo que les digo, y oportunidades de mejora, y ofrece una retroalimentación y recomendaciones. Generalmente, en mi experiencia y en la experiencia que tenemos en Pastoral Social, las evaluaciones por lo general las hacemos externas, ¿sí? Porque como en monitoreo y seguimiento estamos haciendo un proceso de revisión y análisis continuo interno, es bueno hacer unas evaluaciones externas para ver desde otros ojos cómo ven el proceso, ¿no? Como traerle otros ojos. Pero lo que les digo, no es requisito hacerlo externo, también se puede hacer la evaluación interna. Entonces, voy a hacerles una pregunta acá para que me la contesten en el chat. Un momento que no, para ver si puedo abrir acá el chat y vamos viendo. Bueno, ahorita respondo todas, intento responder las preguntas, pero entonces, si tenemos esta ruta de incidencia, digamos, estas fases, identificación del problema, primera fase, segunda fase, recopilación y análisis de toda la información, en la tercera fase vamos a hacer el mapeo de actores, donde identificamos nuestros actores más cercanos, aliados, con los que tenemos relaciones, con los que necesitamos para nuestros objetivos tener una mejor relación, hacer mejores relaciones, los contradictorios que tenemos en nuestra idea o en lo que queremos solucionar, una cuarta fase de construcción ya de la estrategia como tal, y una quinta fase en donde hacemos la implementación de la estrategia. Si tenemos estas 5 fases, que son las grandes fases, digamos, de la ruta de incidencia, ¿cuándo debemos hacer un monitoreo? ¿En qué momento de estos hacemos monitoreo? O sea, ¿cuántas acciones mínimas de monitoreo deben haber en esta ruta? A ver, vemos por acá, ¿cuántas consideran? Denme un número, 1, 2, 3, 10 acciones, ¿cuántas consideran? Si tenemos estas 5 fases, ¿cuántas acciones mínimas? 5, ¿quién más nos puede decir? 5, ¿alguien tiene alguna otra opción? 5, 4, 2, 3, 10, 5, tantas como sean necesarias. 4, 10, 4. Bueno, vamos viendo entonces. Hay 2 respuestas correctas. 5 mínimo, porque son 5 fases. Entonces mínimo tenemos que hacer 5. Voy a la siguiente diapositiva. 5, porque son 5 fases. Entonces si uno la ve así a grandes rasgos, como la tenemos acá, podría decir 5, pero también hay otra respuesta correcta. No me
Pasa un momento que no me pasa la diapositiva. Ya, qué pena. Entonces, mínimo tendría que hacer 5, una por fase, pero también hay otra respuesta correcta, las que sean necesarias, porque puede que en cada una de estas fases hay unas actividades específicas. Identificación del problema es una fase que puede tener o una actividad o varias actividades. Entonces ahí tenemos que determinar desde el inicio si vamos a hacer en esta fase de identificación del problema una sola actividad de monitoreo o hacemos 2 o 3 actividades de monitoreo. Digamos, obviamente entre más monitoreo tengamos, va a ser mejor. Va a ser mejor porque nos va a permitir también darnos cuenta más temprano si vamos bien o no vamos bien o nos toca corregir el rumbo, ¿no? Entonces, podríamos decir inicialmente que 5, pero también puede que cada una de estas fases se derive en varias actividades y veamos la necesidad de ampliar ese monitoreo, ¿correcto? De ampliar ese monitoreo. El monitoreo incluye la medición, es importante. Lo que buscamos con el monitoreo es medir la eficacia, digamos, de la actividad, medir que logre su resultado. Esto es importantísimo. Esta es la calificación o la cuantificación de las variables que permiten clasificarlas según los diferentes hechos estudiados. Entonces, ¿qué queremos resolver en cada una de las actividades a monitorear? Lo que ya había dicho anteriormente. ¿Cómo se va a hacer esta actividad? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cuál es la metodología? Tiene que haber una metodología. ¿Vamos a hacer un taller participativo o esto va a ser una construcción de un documento conjunto? ¿O cómo la vamos a desarrollar? ¿Sí? De acuerdo a los objetivos. ¿Cuándo vamos a realizarlo? Esto hay que ponerle una periodicidad para poder medirlo. Entonces vamos a realizarlo de el 1 de marzo al 30 de marzo. ¿Dónde lo vamos a realizar? Entonces, va a ser de manera virtual, lo vamos a hacer con unos talleres presenciales, ¿dónde? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Quiénes son los involucrados en este taller? Si tenemos, por ejemplo, 2 grupos, uno que puede ser el comité que coordina, un grupo pequeño que somos los que estamos empujando la ruta de incidencia, pero también un grupo más ampliado de organizaciones con la que socializamos y nos retroalimentamos. ¿Qué recursos necesitamos? Esto es clave. Uno no puede empezar una actividad sin recursos. Necesita saber qué recursos se necesita, ¿no? Obviamente, desde recursos de materiales para el taller, pronto recursos económicos si necesitamos desplazarnos a algún lado, recursos también podemos ver por ejemplo, los textos que necesitamos si necesitamos estudiar determinado tema. Entonces, los recursos es clave. Y pues, ¿con qué objetivo vamos a hacer la actividad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo a qué resultado? ¿Cómo esta actividad le está pegando a nuestro gran resultado de la ruta de incidencia? Y todo esto tiene que tener siempre las actividades unos medios de verificación. Dependiendo de la actividad, habrá unos medios de verificación. Ojo, sin medios de verificación no podemos comprobar si la actividad estuvo bien o estuvo mal. Los medios de verificación es los que nos va a permitir ver si la actividad realmente se cumplió y logró sus objetivos. Entonces, por ejemplo, unas listas de chequeo, entonces ponemos las diferentes como líneas que queremos chequear en cada una de las actividades y vamos chequeando si se cumplió o no se cumplió. Por ejemplo, asistieron tantas personas, se cumplió con toda la agenda del taller y uno va chequeando. Esa es la lista de chequeo, es una de las herramientas de la investigación, digamos, de las ciencias sociales. Entrevistas también, podemos con los participantes o con de las diferentes actividades hacer algunas entrevistas. Cuestionarios también. Entonces, muchas veces uno cuando termina alguna actividad le pasan siempre un cuestionario, ¿no? Si le gustó o no la actividad y todo eso. Eso en el fondo es realmente para hacerle monitoreo a la actividad y ahí le preguntan a usted qué considera que si se cumplió o no el objetivo de esta actividad. En las memorias, una memoria, un acta de la reunión, por ejemplo, la lista de asistencia a la reunión es otra, digamos, otra de los medios de verificación, tener el acta de todas las reuniones que hemos tenido, las listas de asistencia de todas las reuniones que hemos tenido. Otra medio de verificación es
por ejemplo, un registro fotográfico, un registro de video. Ahora que estamos con todo esto de la virtualidad, pues la grabación de la reunión es otro medio de verificación. En fin, hay muchos medios de verificación. Entre más podamos tener por cada una de las actividades, pues mejor para nuestro monitoreo y seguimiento. Ahora, en el seguimiento, qué pena me devuelvo. Entonces, acá son 5, para este ejemplo, son 5 actividades de monitoreo, ¿sí? Una en cada una de estas fases, por eso los circulitos, ¿sí? Pero son acciones específicas en cada uno de estos. El seguimiento es todo el tiempo, es permanente, es casi que va haciendo, como les decía, va haciendo la suma de los monitoreos. El seguimiento va haciendo la suma de los monitoreos, pero también esa suma de los monitoreos, para que sea seguimiento, nos va a dar, digamos, nos tiene que alimentar unos indicadores. No, la idea no es hacer monitoreo porque sí, y levantar todos estos medios de verificación, sino que sirva la actividad de monitoreo para alimentar los indicadores del seguimiento, ¿sí? Los indicadores del seguimiento. Porque en el seguimiento lo importante es ver los indicadores, porque nos van dando el porcentaje de cumplimiento del proceso y nos van mostrando el rumbo que está tomando el proceso, si hay que ajustarlo o no. Entonces, acá por eso puse como 4 grandes ideas importantes del seguimiento. Cada una de esas actividades de monitoreo, ¿sí?, debe tener indicadores medibles para hacerle seguimiento. Hay como 3 grandes tipos de indicadores: los operacionales, los de resultado y los de impacto. Para nuestra ruta de seguimiento, para nuestra ruta de incidencia, disculpen, nuestra ruta de incidencia, los más importantes, ¿cuáles creen que son? Los operacionales son, por ejemplo, el número de talleres. Entonces, hicimos, vamos a poner 3 talleres de análisis de realidad para esta ruta de seguimiento. Los de resultados es finalmente si se cumplió el resultado, se hicieron los talleres de análisis de realidad y el resultado era, al final de estos talleres, tener clara la identificación de la problemática. Entonces, si tenemos al final de los 3 talleres clara la problemática a trabajar, pues también entonces cumplimos con el resultado. Pero el del impacto es cómo cambia nuestro accionar, cómo cambia la vida de la comunidad. Entonces, por ejemplo, si logramos dentro de nuestra ruta de incidencia al final lograr un acuerdo municipal, porque nosotros identificamos que la problemática era el tema del medio ambiente en nuestro municipio, la gente no está clasificando la basura bien, no hace reciclaje. Entonces, nosotros nos propusimos dentro de nuestra ruta de incidencia, por ejemplo, lograr un acuerdo municipal para que todos en las casas tengan que separar las basuras, ¿sí? También un acuerdo municipal que contempla además una pedagogía en educación ambiental. Entonces, cuando ya logramos el acuerdo municipal y se empieza a implementar ese acuerdo municipal, ahí sí podemos decir que logramos un indicador de impacto, porque cambiamos la vida del municipio, cambiamos la vida de las comunidades, mejoramos la vida de las comunidades. Entonces, en este orden de ideas, para nuestra ruta de incidencia, ¿cuáles consideran que deba ser los indicadores que debamos buscar? ¿Cómo consideran eso? ¿Cuáles debemos buscar? ¿Los operacionales, los resultados o los de impacto? En el chat, ¿cuáles consideran? Una buena ruta de incidencia. Impacto. Impacto. Perfecto. Impacto. Resultados e impacto, resultado e impacto. Listo. Perfecto. Muy bien. Impacto. Resultados. Pues bueno, si bien nuestro gran objetivo son los indicadores de impacto, los indicadores de impacto nunca se logran si no tenemos los operacionales y los de resultado, ¿sí? El de operacional genera el resultado, la suma de los resultados genera el impacto. Entonces también es todo un proceso, no hay que descuidar los otros, ¿no?
porque la operacional es, si bien las actividades de día a día, el resultado es cumplir los objetivos de estas actividades y la suma de digamos, de los indicadores de resultado nos van a dar ese impacto que necesitamos, ¿sí? Entonces ven que no todos, digamos, estos indicadores, todos los indicadores son importantes. Si bien el de impacto es como nuestro gran objetivo, lo que les digo, no se va a poder un impacto, uno no puede tener un impacto si no tiene el tema de indicadores de operaciones, si no hace actividades alrededor, digamos, operacionales y no va cumpliendo pequeños resultados que a la final le generan un impacto que lo que busca es eso, cambiar la problemática que estamos trabajando en nuestra ruta de incidencia. Bueno, 2. Se debe tener una línea base de todas las actividades e indicadores. Sin línea base no sabemos de dónde arrancamos, así de simple. Uno no sabe desde dónde arranca. Entonces, antes de empezar, eso se hace con el análisis de realidad. El análisis de realidad ayuda a levantar la línea base, ¿sí? Entonces, uno si quiere trabajar algo, tiene que saber los antecedentes, desde dónde arranca, ¿no? Para saber a dónde va a llegar. Entonces, siempre hay que tener una línea base para poder medir bien nuestros indicadores, saber desde dónde arrancamos. Entonces, por ejemplo, volviendo con el tema medioambiental, entonces ya sabemos que hay tales ordenanzas, también hay una política pública nacional, entonces estamos arrancando desde algo, desde unos antecedentes, ¿sí? No estamos arrancando de la nada, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si ya estamos arrancando desde esto, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Sí? Si entonces si ya hay una política pública nacional, ¿queremos lograr una política pública nacional? Pues no, porque si ya está, no, a menos que sea para mejorarla o cambiarla, ¿sí? Pero, por ejemplo, vemos que esa política pública nacional no tiene un decreto reglamentario a nivel municipal, entonces ahí sí puede estar el nicho que necesitamos, digamos, llenar y reglamentar para poder lograr que sí se dé todo este tema de educación ambiental en el municipio. Entonces, la línea base siempre es muy importante, saber uno desde dónde arranca en todas las actividades. Porque si no, después en el proceso se va a dar cuenta que, uy, pero ¿cómo así yo buscando solucionar esta problemática y ya hay un montón de reglamentación alrededor de esta problemática y entonces lo que debo buscar es no hacer no hacer más leyes, sino al contrario ver la forma en que sí se apliquen las leyes, por ejemplo, ¿sí? Pero pues perdería un montón de procesos si no hizo la línea base desde el principio y no va a poder hacer monitoreo y seguimiento adecuado. 3. Cada actividad de monitoreo nos debe arrojar la información para medir los indicadores. Lo que yo les decía, estas actividades de monitoreo deben responder a un objetivo mayor, que es lograr medir los indicadores que nos dan cuenta de el seguimiento y nos dan cuenta de cómo va el proceso. Esos indicadores nos van diciendo si el proceso se está desviando o no. 4. El seguimiento se mide en porcentaje de cumplimiento de cada acción de forma cuantitativa, pero también se debe expresar de forma cualitativa, porque los números muchas veces, o la mayoría de veces, o muchas veces no expresan la realidad que vivimos. Entonces siempre debe estar acompañada de esos porcentajes de cumplimiento de las acciones, también con letras, con lenguaje que nos den como un poco más de carne al indicador y entender un poco por qué la actividad puede que está atrasada o va bien o cómo se puede ir mejorando. Bueno, sigo. Bueno, entonces les voy a dejar esta herramienta para que la idea es que la apliquen en sus rutas de incidencia, en sus trabajos y pues obviamente lo que les digo, esto también lo pueden aplicar en los proyectos, en todos los procesos que llevan. Y si bien esta es como una idea de matriz, esto uno le puede meter muchas más cosas, digamos, este es como la base,
pero uno podría incluir más cosas dependiendo del proyecto, dependiendo de la ruta, dependiendo de los objetivos mismos, pero pues acá tiene como unos temas importantes que no se pueden olvidar, ¿sí? Como unas categorías, esa es la palabra, como unas categorías importantes, pero lo que les digo, la pueden ampliar más, siempre dependiendo de las necesidades. Entonces, pues la actividad, por ejemplo, actividad o fase, esta lo hice de una manera muy simple, claramente esto se podría seguir derivando más, pero por ejemplo, la actividad, la identificación de la problemática, la primera fase, cómo, con qué objetivo. Entonces, por ejemplo, con unos talleres de análisis de realidad, obviamente ahí tendríamos que ser más explícitos, talleres de análisis de realidad que buscan tales objetivos, eh, sí, identificar tales objetivos y vamos a utilizar tal metodología y, por ejemplo, un anexo metodológico de cómo se van a desarrollar esos talleres, es importantísimo ponerlo ahí, cuándo, dónde, con quién, con qué recursos. Entonces, dónde lo vamos a hacer, en el CEPAS, con los COPAS, con organizaciones de sociedad civil, lo vamos a hacer tal día de marzo, o entre el 1 y el 30 de marzo, o entre el mes de marzo y el mes de diciembre, dependiendo siempre de la actividad, pues la periodicidad. Ahí pues detallan más, lo separan un poquito más dependiendo del detalle que le quieran meter. Esto es un solo ejemplo. La meta, por ejemplo, que tenemos en esto es, puse un indicador, esa meta que es el indicador, ahí le debía haber puesto una raya indicador. em, es un indicador operativo, realmente, operativo. 3 árboles de problemas, 3 ejercicios de árbol de problemas, es la meta, y 4 cartografías sociales. Sí, esa va a ser la meta. O podemos poner el indicador 5 talleres de análisis de realidad en cada una de las veredas, uno por vereda o uno por comunidad, ¿sí? Y en cada uno de esos talleres de análisis de realidad vamos a hacer un árbol de problemas y una cartografía, ¿sí? Ahí detallamos el indicador, como les digo, esto es cuando son 3 talleres o 2 cartografías, ¿sí? Esos son indicadores operativos. La línea base con la que se parte, ¿sí? Importantísimo nuevamente. Entonces, si ya tenía un taller de análisis de realidad que me sirve para los mismos objetivos, o ya tenía un ejercicio de análisis de realidad, pues lo tengo que poner acá. Mi línea base es 1. Por ejemplo, en los proyectos pasa mucho que nuestra meta es llegar a 100 personas con talleres de pedagogía acerca de la reconciliación. Queremos llegar a 100 personas, pero resulta que ya en la primera fase del proyecto, o con otros proyectos, o dentro de nuestras mismas funciones, hay 50 personas que ya se capacitaron un poquito y ya tienen el tema de pedagogía de recursos. Entonces arrancamos línea base con 50 para llegar a 100, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, porque en el momento en que lo miden, eh, si no hay línea base, van a tener dificultades. Entonces, por ejemplo, en la otra columna, porcentaje de cumplimiento. Después, cuando hago el monitoreo, pongo que en el día que hago el monitoreo, que hay 2 árboles de problemas, 2 ejercicios de árbol de problemas. Si tengo 2 ejercicios de árbol de problemas, la gran pregunta es por qué mi porcentaje de cumplimiento es 50%. Si son 2 de 3, ¿no debería ser más? Si son 2 árbol de problema y mi meta son 3, pues yo debería tener un porcentaje de cumplimiento mayor al 50%. Pues no, porque realmente yo arranqué con un árbol de problemas, ¿sí? Entonces hay que descontar el árbol de problemas de la línea base, ¿sí ven? De la línea base. Hay que descontar ese árbol de problemas de la línea base porque yo ya lo tenía. Arranqué con 1. Y realmente si hoy tengo 2, solo he hecho 1, ¿sí? Entonces sí es 50%.
Pero por ejemplo en cartografías, como mi línea base era 0 y logré 3 cartografías, pues es 75%, ¿sí? Mi porcentaje de cumplimiento. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Con qué arranco? ¿Con qué arranco? Arranqué con el borrador del proyecto del acuerdo municipal, ¿sí? Entonces, o arranqué con un primer texto. Entonces, como para no darnos méritos de cosas que no hemos hecho, sino que ya venían, y poder hacerle bien seguimiento y poder medirlo bien, hay que tener línea base siempre y saber con qué se arranca el proceso. Y bueno, y si sumo acá el 50 más el 75, lo divido por 2, pues ese me daría un porcentaje de cumplimiento de esta fase que contempla estas dos actividades del 62,5%. Y ahí le puse en amarillo. Ya vamos a ver por qué en amarillo. Lo clasificaría yo como amarillo. Y al lado pueden ponerle un plan de mejora, observaciones, o ahí le ponen, se anexa el documento tal de plan de mejora, ¿sí? O de ajuste a este proceso. Esta es una herramienta muy simple, pero es como un tablero de control que nos va a ir dando, nos va a ir ayudando un poquito a hacerle seguimiento, el monitoreo, ¿sí? Para no ir perdiendo un poco el rumbo. Entonces yo le puse amarillo, ¿por qué? Porque hay que, digamos, como usar una especie también de semáforo. Entonces, si el porcentaje de cumplimiento es menor al 50% en esa fase, en esa actividad, pues podríamos decir que está en rojo. Estamos en rojo ahí. Si es entre el 50 y el 80% más o menos, podríamos decir que está en amarillo nuestra actividad, como en el caso del ejemplo era el 62%. Pero si es mayor al 80%, pues ya podríamos, digamos, darle un verde en el tema del semáforo. Obviamente, la actividad, el semáforo, hay que tener en cuenta la temporalidad en que se desarrolla la actividad, porque si la actividad es de 12 meses, y yo hago esta foto de monitoreo en el mes 6 y me arroja bueno, digamos en el mes 6, 7 y me arroja 50%, pues digamos va más o menos bien la actividad, porque todavía tengo 6 meses más por delante, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta las temporalidades, obviamente la línea temporal de cada una de las actividades. Cuando está en rojo o amarillo, hay que revisar muy bien el impacto que podría tener esta actividad en la ruta de incidencia. Entonces, obviamente hay actividades, si bien todas las actividades son importantes, hay algunas que nos pueden generar lo que podríamos llamar como cascadas negativas, ¿sí? Que si no logramos avanzar en esta actividad, puede que se nos caiga el resto, se nos caiga toda nuestra ruta de incidencia. Por ejemplo, si volviendo un poco a mi ejemplo, si no logramos avanzar en reglamentar el tema de la separación de las basuras en el municipio, no, tal vez no vamos a tener el impacto que estamos buscando, que mejore ambientalmente el municipio, eh, y entonces tenemos que ver cómo solucionamos esa actividad, que es presentar un proyecto de acuerdo municipal que regule las basuras. Digamos, esa es una de las actividades que nos podría generar una cascada negativa del resto. Que cuáles son las otras actividades. Pues no podríamos entonces, por ejemplo, tal vez tener la misma efectividad en los talleres de pedagogía, tal vez en el basurero veríamos que las cosas no mejoran porque no está reglamentado. Sí, nos podría generar un montón y siguen llegando las basuras mezcladas. Entonces hay actividades que hay que analizarle cuando vemos esas actividades que están en rojo y en amarillo, analizar el impacto final que puede llegar a tener en nuestra ruta de incidencia. Eso es muy importante. ¿Y cómo podemos analizar eso? Con los grupos focales, por ejemplo. Grupos focales es de análisis, entonces nos sentamos con grupos ambientalistas, nos sentamos
con concejales, nos sentamos con comunidad y pues el grupo de incidencia que estamos empujando esta idea, y hacemos un grupo focal y analizamos en el tablero de control. Miren, estas están en amarillo, en rojo. Esto no quiere decir que las que hay, digamos, no, esta está en rojo, esta no tiene mayor impacto, dejémosla así. No, hay que hacerla y sacarla adelante, porque obviamente tiene un resultado y aporta el impacto que estamos buscando. Pero hay unas obviamente que hay que identificar que son prioritarias, por decirlo así, prioritarias porque de esa actividad dependen otras actividades. ¿Sí me explico? Entonces, si no logramos ese cuello de botella solucionarlo, pues muchas de las otras que le siguen se van a ver trabadas. Entonces, un grupo focal puede ser una solución para evaluar estos semáforos rojos y amarillos, y otro, obviamente, pues una evaluación experta de externos, que eso sí ya sería más como que les entregamos el tablero de control y ellos nos dirán esta o la otra, digamos, ya un grupo específico, yo que sé, una facultad de una universidad o algo así que nos diga, tienen que ponerle atención a estas 2, 3 actividades que están en rojo, y solucionar en el corto plazo estas 2, 3 actividades que están en rojo y amarillo, y en el mediano plazo, por ejemplo, esta otra y esta otra que están en amarillo, ¿sí? Es porque lo que vuelvo y digo, si bien todos los indicadores y todo el seguimiento y monitoreo que se hace, tanto del operativo, porque el operativo le aporta el resultado y la suma de los resultados al impacto, hay unas actividades que afectan más en el impacto final que debemos tener siempre en cuenta. Bueno, a grandes rasgos es eso lo que les quería mostrar. Em, voy a... Entonces, Miguel, si quiere pasamos a las preguntas. No he visto, Ok, ya las ok, mandamos. listo. Entonces, aquí tengo varias preguntas. Lo primero que ellos preguntan es si de pronto les puede explicar la diferencia de monitoreo y seguimiento con otro ejemplo, un ejemplo más concreto. Eh, con un ejemplo más concreto. Sí, como... Es que lo que hoy es que la suma, el monitoreo evalúa solo la actividad, el proceso puntual, la fase. Pero el seguimiento es como la suma de todo el monitoreo que hacemos, de las fases, de todas las fases. Por eso digo, es que el seguimiento nos muestra toda la película y nos lo muestra en un tema más porcentual, más de resultado, mientras el monitoreo tal vez busca más el tema de los indicadores operacionales y específico de cada una de las actividades. Pero yo creo que no sé, no hay que digamos, no se pueden separar el monitoreo y el seguimiento, por eso se hablan como de uno solo. El monitoreo es la actividad específica de evaluar cierta actividad, ¿sí? Y el seguimiento es la suma de esas actividades de monitoreo, ¿sí? Entonces, en la medida en que uno va haciéndole el monitoreo, al final se da cuenta que está haciéndole el seguimiento, ¿correcto? Eso es un poco como la idea, enfocarse un poco más en el monitoreo, eh, que es la actividad más concreta, eh, para que así la suma de esas actividades de monitoreo al final le dé el seguimiento, haga el seguimiento digamos, de todo el proceso, de toda la ruta. No sé si eso lo aclara, pero bueno, va por ese lado. Por eso yo ponía como la idea de la foto y de la película. ¿Sí? La película está hecha de muchas fotos. Entonces el monitoreo es la foto, y el seguimiento es la suma de todas las fotos que nos muestra toda la película, ¿sí? Las dos muestran detalles diferentes, porque en la foto uno puede evaluar con más detalle y más profundidad ciertas cosas, pero en la película entiende todo el proceso, un poco eso. Pero la idea es uno ir viendo foto por foto, y ahí va haciendo el seguimiento. No hay que embolatarse mucho con eso. Ok, aquí están preguntando
¿Cada cuánto se lleva a cabo la evaluación? Evaluación. Hay tres clases de evaluación. Una que es la evaluación inicial de proceso de capacidades, la evaluación de capacidades, en donde evaluamos, por ejemplo, el grupo de incidencia, la capacidad que tenemos para lograr ese objetivo o para lograr el proyecto que estamos buscando. Entonces, eso se hace al inicio, una evaluación de capacidades, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, entonces vemos en el grupo de incidencia, no, pues acá tenemos un abogado, entonces nos sirve para el tema, digamos, todo jurídico. Tenemos también una persona que conoce, volviendo al tema ambiental, que está metido dentro de las plataformas ambientales, entonces, y hacemos la evaluación de capacidades, siempre se hace al inicio. Está la evaluación de término medio, que busca, en cierta forma, muchas de las evaluaciones de término medio también buscan corregir cosas, ¿sí? Lo que pasa es que la evaluación de término medio permite ver con mayor detalle algunas cosas que no se han podido ajustar en el monitoreo o en el seguimiento. Cuando hay muy buen monitoreo y muy buen seguimiento, no se necesitan evaluaciones de término medio, no, porque siempre se logra ajustar. Pero cuando el monitoreo y el seguimiento no es bueno, una evaluación de término medio salva un proyecto, una evaluación de término medio salva una ruta de incidencia, ¿sí? Entonces, están esas evaluaciones de término medio y están las evaluaciones finales del proceso, que nos lo, vuelvo a digo, lo que permiten es lecciones aprendidas, oportunidades de mejora para otros procesos, como los aprendizajes que nos ha dejado este proceso, cómo los podemos aplicar en la organización en la que estamos o en otros proyectos similares o en otras estrategias similares. Entonces están esas tres. Ok. Sí, Mario, aquí están preguntando con respecto al trabajo final. Claro, como ellos en este momento, pues lo que hicieron fue como la identificación del problema, todo este tipo de cosas. O sea, ¿en qué momento iría una vez se lance, iría empezaría todo este proceso que nos está proponiendo en esta noche? Sí, lo que mi sugerencia es poder hacer la matriz, digamos, hay otras herramientas más tecnificadas, digamos, más completas, pero yo creo que esta primera matriz es muy útil y ayuda mucho. Entonces, tener la matriz y decir, entonces, en esta actividad vamos a hacer monitoreo y lo que les puse en la matriz, cuándo, dónde, cómo vamos a verificar si se cumplió o no, cómo vamos a medir si el objetivo y la meta se cumplieron, cuál es la línea base que contamos o entramos desde cero, que creo que en la mayoría de los proyectos es cero. Em, Poder hacer esta matriz con todas las actividades que hemos identificado en nuestra ruta de incidencia, em, y después poder cuando ya se implementa la actividad, ahí sí hacer la actividad de monitoreo, es decir, ya después de haber hecho el taller, entonces entro con los medios de verificación, por ejemplo, con los medios de verificación, eh, medir el porcentaje de cumplimiento de esa actividad o no, ¿sí? Pero mi sugerencia sí es que una vez terminen digamos, de diseñar la ruta de incidencia, puedan vaciar esa ruta de incidencia en esta matriz, que les va a ser muy útil para hacerle el monitoreo y el seguimiento ya cuando empiecen a implementar la ruta de incidencia, ¿sí? Un poquito esa es la idea, porque si uno arranca sin tener la matriz, después le va a tocar como echar para atrás y empezar a construirla y de pronto va a ser más difícil. Entonces, desde el inicio es mejor como agarrar la ruta de incidencia, la estrategia y vaciarla en esta pequeña matriz. Ok. Dicen también en cuanto al proyecto, también estás con respecto al proyecto, ya se debe indicar quién va a hacer la evaluación o cada cuánto se hace esa evaluación. Bueno, miren, por eso decía lo de la evaluación, yo solo lo toqué muy por encima,
pero la Sí. idea es hacer pues el monitoreo, el seguimiento, ¿sí? Eso queda en ustedes determinar a qué actividad es importante hacerle monitoreo, porque cada ruta de incidencia es única, ¿no? Entonces yo no podría decirles em, el número de veces que tienen que hacer monitoreo. Cada uno, dependiendo de su ruta, dice, bueno, vamos a hacer monitoreo de esta fase. Hagamos una actividad de monitoreo en esta fase en donde nos sentamos y evaluamos esta fase. Eh, Hagamos otra actividad de monitoreo de este segundo proceso que planteamos acá, y donde nos sentamos y evaluamos. Y ahí estamos haciendo el seguimiento para ver si estamos cumpliendo o no con los objetivos, que los podemos medir porcentualmente, pero también, como yo les decía, con lenguaje, con palabras, cualitativamente. Y acá corregimos o no, y vemos a ver si tenemos que corregir o tenemos que seguir como vamos bien, o echar para atrás un poco y volver a identificar bien la problemática, porque tal vez no quedó bien identificada la problemática, ¿no? Entonces de pronto tenemos que hacer más ejercicios de análisis de realidad, o tenemos que invitar a otras personas que nos den otra perspectiva de la problemática o investigar más de la problemática. Entonces tenemos que echar para atrás. Eso es lo que permite un poco como el monitoreo y el seguimiento, ¿sí? Pero si no hacemos monitoreo y seguimiento nunca, ¿qué tal lleguemos a construir ya al final la estrategia y nos damos cuenta que esa no era la problemática? Perdimos un montón de tiempo, ¿sí? Perdimos un montón de tiempo porque no hicimos una parada a tiempo, ¿sí? Como un stop ahí a tiempo, y evaluamos cómo íbamos, ¿sí? Sino que esperamos hasta el final y nos dimos cuenta que la problemática no estaba clara, por lo tanto no pudimos lograr el objetivo que teníamos eh, del acuerdo en el consejo, porque no estaba claro desde el inicio, ¿sí? Pero si nos encontramos que en el mapeo de actores nos dimos cuenta que la problemática no está clara, aún es tiempo de corregirla. Pero si ya cuando llegamos al final nos dimos cuenta que la primera fase no estaba bien hecha, entonces, por eso es como importante. Pero sí, lo que yo los invito es más lo que les digo. Una vez diseñen la ruta, digan, vamos a hacer monitoreo en esta fase, en esta otra, o en esta otra. No necesariamente hay que hacerla, digamos, lo ideal es hacerla por actividades y por fases. Entre más tengamos, mejor. Pero pues si ustedes consideran, pueden hacerlo entonces al 30% de la ruta, cada 30% o cada 25% de la ruta, pero hacerla. Lo importante es hacerla y desde el inicio saber cuándo la vamos a hacer. ¿Sí? Desde el inicio, tener claro como el momento o los momentos en que vamos a hacer eso. Ok, también preguntan, ¿cómo conectar este proceso con la gestión del conocimiento? Uf, eh, últimamente se está hablando mucho de eso. Sí, cierto. Sí, porque, porque eso es un nuevo enfoque. Bueno, yo no soy experto en ese tema, pero lo que pasa es que se hace monitoreo y seguimiento, y empiezan a recoger un montón de información, ¿no? Aunque todas estas actividades nos empiezan a dar un montón de información, tanto para el monitoreo como para revisar los indicadores y cómo va nuestra ruta. Em, pero esa información, eh, por ejemplo, queda disgregada en los diferentes miembros del grupo de incidencia o de la organización. Entonces, lo que busca la gestión del conocimiento es, obviamente, juntar toda esta información en un solo lugar de una forma ordenada, que nos dé cuenta de la memoria del proyecto, ¿sí? Y que no quede en el computador de uno una parte, lo que pasó en un taller en el computador de uno, en otra parte lo que en el otro taller queda en el computador del otro, el borrador que hicimos del acuerdo municipal quedó en el otro lado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso toda la información que sale del monitoreo y del seguimiento, la idea es organizarla, clasificarla y centralizarla.
digamos, para poder hacer una gestión del conocimiento. Yo no soy el más experto en el tema, pero eso está pasando mucho, entonces por eso están amarrando, o digamos, el nuevo enfoque sé que es monitoreo, evaluación, bueno, monitoreo, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento, porque si no se pierde la información. Entonces pasa muchas veces que, que proyectos de, no sé, de 5 años, no se tiene información de lo que pasó el primer año del proyecto, ¿sí? Porque la gente ya se fue eh, y no se sabe qué pasó el primer año del proyecto. Pero si hubiéramos recopilado toda esa información de monitoreo y seguimiento que se venía haciendo juiciosa, en el cuarto año sabemos qué fue lo que pasó en el primero, ¿no? Porque sí hubo una buena gestión del conocimiento. Entonces, por eso van tan ligados también, un poco eso, como por tener la memoria activa, digamos, y los procesos de monitoreo y seguimiento nos ayudan a eso, a tener mucha información. Ok, Mario, ¿cómo saber qué porcentaje o escala de valor asignar a los indicadores? Bueno, eso también es una pregunta que yo creo que depende también mucho de la misma ruta y de la misma estrategia. No podría decirles eh, a cada uno el mismo valor. Esa ponderación casi que es interna, obviamente. Y lo que le digo, por ejemplo, en el ejemplo que daba el acuerdo del Consejo podría tener una ponderación mayor porque es uno de los grandes objetivos del cual nos va a derivar un montón de actividades, ¿no? Entonces ese podría tener una ponderación mayor y si en el semáforo pues nos aparece en amarillo, hay que prestarle mayor atención por el impacto que puede tener. Y lo que decía, puede generar un cuello de botella y trancar un montón de otras actividades. Entonces esas actividades que más impacto, pues creería yo que son las que también más ponderación hay que darle en ese sentido. Lo de los porcentajes de cumplimiento, lo de los porcentajes es una forma de cuantificar las cosas, ¿sí? Es una forma de cuantificar los indicadores. Pero vuelvo y digo, eso tiene que estar acompañado de palabras, de un análisis profundo, sí, de una información profunda complementado cualitativamente, porque un indicador por sí solo no dice nada, no dice nada, no dice mucho, digamos. Uno puede ver un indicador, pero tiene texto que lo explique para darle mayor profundidad. Entonces, no solo digamos, los indicadores son muy importantes, pero siempre acompañados, ¿vale? Ok, el impacto es el ideal de la estrategia, los operacionales garantizan el éxito, son como esas dos que están unidas. Sí, el operacional, el indicador operacional es el del día a día, ¿sí? Es lo que digo, el número de talleres, eh, el número de reuniones que nos planteamos, nos vamos a reunir con 5 grupos ambientalistas, ese es ese impacto. La suma de esas reuniones y de esos talleres tienen que ir a un objetivo, a un resultado, ¿sí? Identificar una problemática, elaborar un borrador de proyecto de acuerdo, buscar al final una reunión con el consejo, con la asamblea, eh, tal vez a la final, no sé, ya que vieron la opinión pública también, cómo golpeamos en los medios todas estas reuniones, cómo ya identificar la problemática también, cómo las movemos en redes sociales y en los medios. Entonces eso es más como el resultado y el impacto, que es lo más complicado de conseguir, es cómo Ujú. cambiamos realmente, ¿no? La vida de las comunidades, cómo realmente resolvimos, si resolvimos la problemática. Entonces, por eso, pues, una, no se puede hacer, eso fue una discusión que tuvimos en un proyecto, no se puede hacer evaluación de impacto en tiempo real, ojo, nunca. No. Y entonces había una gente que decía que sí, y bueno, y ahí otros decíamos que no, usted no puede hacer evaluación de impacto en tiempo real porque usted no puede ver esos cambios en tiempo real. Casi que el impacto usted lo ve unos meses, incluso años después, porque son Ujú. cambios en la comunidad, ¿no? Sí. En la calidad de vida de la comunidad.
pero ese es el gran objetivo. Ok, muy bien. Bueno, quieren que profundicen un poco en todo lo que es la línea base, ¿cierto? Porque ellos dicen, bueno, ¿cómo identificar la línea de arranque o el análisis, en el análisis de realidad? Yo sé que algunos de ellos ya inician sus proyectos teniendo una línea base porque ya vienen trabajando, pero la mayoría arranca de ceros. Entonces, a ellos les gustaría como que tú les profundizaras un poco en todo el tema de la línea base, si siempre es el resultado de un análisis de realidad, bueno, o en qué consiste finalmente esa línea base. Es una exploración inicial de, del indicador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si, vuelvo a lo mismo, si digamos la idea es un acuerdo en el consejo o lograr, por ejemplo, un cambio en, no un acuerdo en el consejo, digamos, un cambio en la educación ambiental del municipio, lograr que la gente sea más consciente y las basuras, ¿sí? Y queremos, entonces dentro de nuestra línea base, si nosotros, por ejemplo, planteamos unas comunidades, tenemos que ver si ya, por ejemplo, otras entidades lo han hecho, ¿no? En el último año, por ejemplo, si otra organización ya ha venido haciendo talleres de pedagogía de educación ambiental, o lo del tema del consejo, ver si hay unos acuerdos municipales, es como una exploración inicial. No hay que embolatarse con las líneas base, sobre todo en la ruta de incidencia no, si se identifica bien la problemática. En los proyectos sí es clave las líneas base. Digamos, ahí es un poco más complicado. Em, pero es una exploración inicial para saber desde dónde arrancamos, ¿sí? Es como cuando uno hace, todos yo creo que han hecho alguna vez o alguna tesis, ¿no? Todos hemos pasado y hemos sufrido con tesis de pronto, con la tesis de grado o algo así, o el proyecto para graduarse. Entonces la línea base sería como en la tesis el estado del arte, lo que llaman el estado del Entiendo. arte. Eso que usted quiere investigar, seguro que ya hay otra gente que lo ha investigado. Entonces, si usted quiere investigar eso, revise qué bibliografía hay, qué libros hay, qué estudios hay. Es un poco eso para hacer una pequeña analogía y una exploración inicial sobre el tema. Porque seguro las problemáticas que nosotros tenemos también, hay otros que las han trabajado. Entonces, hay que revisar un poco eso para no duplicar trabajo, sino al contrario, sumemos, no dupliquemos trabajo. Ok. Aquí también nos dice, Mario, ¿nos puedes regalar ejemplos de indicadores para las fases de identificación del problema y recopilación de la información? Eh, bueno, yo ponía algunos ahí en identificación de la problemática, la mayoría de esos indicadores. A ver, lo que pasa es que los pueden ser porcentuales, ¿sí? Uno los puede medir porque el indicador operacional tiene un número y uno lo puede después sacarle su porcentaje de cumplimiento. Los indicadores de resultado, el análisis sí ya tiene que ser más con palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la identificación de la problemática, pues ponemos los indicadores operacionales, como lo decía, con el número de talleres que queremos hacer, con el número de visitas al lugar que queremos hacer, el número de personas que queremos contactar, esos serían los operacionales. Y el resultado, podríamos hacerlo evaluándolo nuevamente, como decía, con unos grupos focales, podemos evaluarlo, si se cumplió o no el resultado, que era tener la problemática identificada plenamente. Entonces, ahí podemos, vuelvo al ejemplo, si vamos con una problemática ambiental, pues seguramente contrarrestar, mire, esta es la problemática ambiental que yo identifiqué y que quiero trabajar. Un experto le podría decir, pero no, a eso le falta más detalle de esto, le falta más detalle de esto. Entonces, él nos podría dar como una idea de si el resultado se está cumpliendo o no, ¿sí? Los de resultados hay que trabajarlos, es más con análisis, con entrevistas a expertos, a grupos focales,
un poco más por ahí, ¿sí? Y los operacionales sí se pueden trabajar mucho desde el porcentaje, desde lo medible, digamos, esos son más fáciles. Por ahí, pero es que como cada caso es único, casi que uno tendría que ir a ver el caso como para poder definir esos indicadores. Ok, Yo creo que lo que hay que tener claro es que lo que uno no puede medir con números siempre lo puede explicar con palabras, ¿no? ujú, Entonces, si no lo pueden medir con números, explíquenlo con palabras. Y bueno, y es, digamos, la idea es hacerle un monitoreo, pero es uno el que le está haciendo también el monitoreo, ¿no? Que a veces hay que ir a contrarrestarlo con una opinión externa, ¿no? Porque pues a veces uno lo ve muy bonito. sí. Bueno, dice acá también que, o sea que los porcentajes de los indicadores están ligados estarían ligados a los objetivos. Eh, los porcentajes van ligados es a los de los indicadores, es el... Sí, sí, ligado al indicador, sí, el porcentaje de cumplimiento de la cantidad de indicadores que pusimos, de la cantidad de metas, de objetivos que pusimos, Ujú. van ligados. Pero ya el resultado es como es más analítico, pues ese lo podemos ver, porque voy al punto, uno podría decir, mire, uno podría decir que mi indicador operacional es haber hecho 4 talleres de análisis de realidad para identificar la problemática. Y yo hice esos 4 talleres de análisis de realidad, entonces mi indicador de cumplimiento sería 100% cuando mi línea va a ser a 0. ¿Sí? Entonces ahí uno diría, uy, ya cumplí esta actividad. Pero ahora toca ver si el resultado se logró y si realmente se identificó la problemática específica o me quedé en una problemática muy, muy general. Ahí tendría que pasar a ese el indicador de resultado y ese indicador de resultado hay que analizarlo por medio de, lo que digo, grupos focales, por medio de entrevistas con externos, con consultores expertos, digamos, con gente que sepa del tema, contrarrestarlo, como tener una otra visión externa que le dije a uno un poquito. Sus talleres de análisis de realidad sí lograron derivar hasta un punto, pero mire que le faltó consultar con esta otra gente, le faltó hacer un taller de análisis de realidad en este otro territorio que le hubieran podido dar más información y poder tener más detallada su problemática a trabajar, ¿sí? Entonces ahí casi que nos tendríamos que devolver nuevamente y porque si bien el operacional está en el 100%, falló la metodología del taller de análisis de realidad, no convocamos a la gente que era o no fuimos al territorio, hicimos la visita donde era, entonces nos toca echarnos para atrás y eso es lo interesante del seguimiento, nos toca echarnos para atrás y volver a hacer un taller de análisis de realidad que nos dé más información con otra gente, en otras circunstancias, en otros territorios y seguir recolectando la información. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, vuelvo al punto, al tema del acuerdo del consejo. Entonces uno puede hacer reuniones con uno, con el otro, con todos saca insumos y saca un borrador del acuerdo que quiere presentar y cuando lo va y lo consulta con algunos de los concejales le dice, uy, pero usted no tuvo en cuenta esta otra ley, esta otra cosa, yo le recomiendo que se hable con tal persona que es un experto en ese tema para que quede más sólido ese acuerdo, ¿sí? Entonces toca devolverse un poquito y volver a construir el tema. Entonces, un poco es eso, ¿no? Como, como lo importante de también no solo dejarse guiar por el porcentaje del 100%, sino ver que el resultado sí se cumplió. ¿Sí? Voy un poco como a esa idea. Ok. Mario dice, ¿nos podemos apoyar en indicadores de seguimiento, por ejemplo, los propuestos por ISO 9001 o sistemas de calidad? Esos indicadores esos sí que son más de operativos, ¿no? Ujú. Entonces, y más de calidad y operativos, pues
Hay una cosa que se llaman los indicadores SMART, que son que sean medibles, que sean, bueno, eso tiene una traducción que ahora se me va. Los de ISO son muy del proceso técnico. Yo no me apoyaría tanto en esos indicadores porque son más de procesos muy técnicos, de calidad del indicador. Acá hay que jugar entre el porcentaje que nos puede dar, digamos, como para uno ir dándose una idea con el porcentaje, pero también lo que yo les digo, como de contrarrestar la información, de analizar bien la información, de mucho texto también. En cambio, los de ISO yo entiendo que es porque como es una norma técnica, ¿sí? Pueden darles algunas ideas, pero en los temas de incidencia específicamente y pues temas de ciencias sociales, ustedes saben, la parte cualitativa tiene mucho más peso que la cuantitativa. Ok, aquí qué más preguntas. Estoy viendo aquí el chat. ¿El nivel de riesgo operacional en un proyecto puede ser la línea base? El nivel de riesgo operacional en un proyecto puede ser, ¿Puede no, ser una no línea sé, base o no sé? Yo no el entiendo nivel, eso no, no, tampoco. es que no entiendo la pregunta. Sí, yo tampoco. Ah, bueno, aquí hablan me imagino que los objetivos SMART, medibles, alcanzables, Sí, relevantes. esos. Más bien esos yo sí recomiendo, más que los ISO 9000, los objetivos SMART, SMART, sí, sí, que busquen investigar un poquito por ahí y construir esos. sí, sí. Bueno, creo que por ahí ya estuvimos. Es muy importante la participación. Ah, bueno, hay un comentario. Es muy importante la participación en el proceso de construcción de los planes de incidencia. Una cosa es formular y medir un proyecto y otra un plan que debe implementar una ONG de la Sí, sociedad civil. sí, Indicadores SMART específicos, medibles, sí, alcanzables, relevantes, temporales. Ahí están todo lo que significa SMART. sí. Yo creo Específico. que lo importante es, siempre dicen que hay como tres películas, ¿sí? Tres clases de películas. ¿Sabía esa, Miguel? Entonces, Sí. una es la que se escribió, la que escribieron. Otra es la que el director cree que hizo y otra es la que la gente vio. Son tres Ujú, diferentes ujú. películas. Entonces, si bien yo creo que eso pasa mucho con los proyectos también, una cosa es lo que uno formula, en la estrategia de incidencia que formula, el proyecto que formula, otra cosa es el que implementa uno, ¿sí? El que uno pone y cree que implementó, y otra cosa es cómo lo percibió la gente, cómo lo vio, cómo lo recibió. Eso pasa mucho también. Pero el tema de monitoreo y seguimiento trata de acortar esa distancia. Entonces, por eso es siempre clave tenerlo y desde el inicio. Y yo creo que una matriz como esta, en la que no nos compliquemos mucho, puede ayudar a cortar esa distancia y que no sea que escribieron una película de terror y terminó en una película de comedia. Sí, señor. Listo, Mario, no hay más preguntas. Sí, yo recuerdo algunas cosas cuando hablábamos sobre todo el tema de impacto, que lo que decía Mario es bien, es cierto, es tal vez de las cosas más difíciles, ¿sí? Pero yo recuerdo un ejercicio que nos hacían en este momento y es, nos dijeron, tome la foto, guárdela, Sí, y en 5 años vuelva y tome otra foto, en 2 años, perdón, en 2 años vuelva y tome otra foto y compárelas. Mire a ver si cambió algo, si se movió, y sobre todo en cambios estructurales, en cosas grandes, ¿no? claro. Ahí es donde está el impacto. Ahí. Y Entonces, eso, sí, y es que eso no se puede medir en tiempo real el impacto, pero pues uno pone la semillita hoy y después en unos años vuelve y también va viendo, ¿no? Acompaña el proceso y en unos años vuelve y ve cómo la semilla germinó también, ¿no? ujú. Ah, bueno, ¿qué son los grupos focales? Porque no lo tienen claro. De pronto no lo han Bueno, trabajado, no saben qué es un grupo focal. grupo focal es una de las herramientas que tiene la investigación social, es una herramienta cualitativa en donde se invita a un grupo de personas, sugiero no más de 10 personas para que Ujú. la discusión pueda ser, digamos, agradable, propicia, y se ponen unas preguntas orientadoras dependiendo del tema en donde que queramos profundizar.
Entonces, si nuestro tema es el tema de, no sé, por ejemplo, sí, vuelvo con mi mismo ejemplo, sobre el tema ambiental, si nuestro tema, entonces dejamos unas preguntas orientadoras sobre, por ejemplo, cuáles son las mayores problemáticas del municipio en materia ambiental, cuáles son qué acciones se están haciendo a nivel municipal, qué organizaciones están ayudando a proteger el medio ambiente. Y uno deja una serie de preguntas orientadoras. Es importante que las preguntas vayan al objetivo que buscamos, ¿sí? Si es medio ambiente y no estemos preguntando sobre otros temas. Y hay un moderador en donde él va haciendo las preguntas y trata como de ir animándola, más que moderador, un animador Sí, del diálogo, sí. y dejar que la gente hable, ¿sí? Y uno va recogiendo, es importante tener unos relatores, o en lo posible grabar, pero unos relatores tomando apuntes de todo lo que la gente va diciendo. Entonces ahí es, por ejemplo, clave siempre invitar gente que conozca el tema, pero gente también muy diversa, porque todos tienen diferentes conocimientos. Puede uno invitar desde el, el experto académico, pero también invitar, por ejemplo, el que lo ve desde el punto de vista el político, no sé, el concejal, invitar el de la organización de sociedad civil, sí, para tener como un grupo diferente de opiniones respecto al tema, para que lo haga más enriquecedor, ¿no? Y ya ahí es una charla, lo que les digo, y uno va tomando toda la información al respecto. Eso es un grupo focal, digamos, Sí, sí. pero Sí, yo, ayuda sí, mucho. sí, sí, realmente, Mario, ese es un tema que es clave. Yo también se los aconsejo que trabajen en los grupos focales. Yo me acuerdo que en la universidad teníamos, el rector nos habló sobre, bueno, hay un problema que es todo el tema identitario, ¿no? El tema de la identidad de una universidad. Y entonces yo reuní grupos focales, invité a un profesor, estudiantes, padres de familia, con unas preguntas, como dice Mario, orientadoras, y realmente fueron fueron 3 horas ahí sentados, y todo eso que se recogió se grabó. Nosotros hicimos la grabación y al final eso nos arrojó una cantidad de elementos de ver finalmente cuál era el problema identitario de la universidad, dónde estaba, cuál era la raíz del problema. Pues eso suma a otra cantidad de herramientas que hay, pero es clave que ustedes la puedan hacer. Bueno, creo que no sé si hay más preguntas, ya no se acabaron las preguntas. Muy bien, pues Bueno, agradecerles a todos porque pues, estuvieron muy dinámicos, mucha dinámica, muy buenas preguntas, y creo que no quiero que se queden con las dudas porque finalmente después al final tendremos la socialización, entonces ahí veremos las preguntas que no se hicieron, ahí nos vamos a dar cuenta. Animarlos a seguir trabajando, a seguir juiciosos. Yo estuve hoy haciendo seguimiento a cada grupo, a los coordinadores. Gracias de antemano a los coordinadores por todo el trabajo que vienen haciendo, por todo el ejercicio que vienen trabajando, reuniendo. Yo espero que ustedes sigan acompañando a su gente, acompañando a todos, a sus grupos, animándonos a que... yo le decía esta mañana a un grupo, mire, ya recorrimos 95 kilómetros. Nos quedan 5. Ya en este momento estamos viendo así borroso, pero ya vemos una palabra que dice meta, ¿sí? Y acuérdense, cuando ustedes estaban terminando su semestre en la universidad o cuando ya estaban haciendo su tesis de grado y ya pasó por todo lo que tenía que pasar y ya está uno cerca, ya tiene que sustentarla, ya está uno nervioso porque tiene que sustentarla, pero ya hizo todo, ya lo tiene claro. Entonces animarlos para que se sigan reuniendo, trabajando, acompañando a todos en este proceso. Y como les digo, pues no es una maestría ni es un doctorado, pero es un diplomado que tiene un grado de exigencia y que ustedes están muy entusiasmados con que esa ruta de incidencia quede muy bien trazada, quede muy bien elaborada para que realmente lo puedan hacer una realidad. Seguramente que nos podemos equivocar en cosas, como decía Mario, de pronto tenemos que devolvernos, tenemos que volver a hacer otro examen de análisis de realidad, de pronto sí, muchas cosas seguramente que tendremos que volver sobre ellas, pero al final tendremos un ejercicio bien interesante y seguramente que el impacto lo verán en un par de años de todos estos procesos que hoy queremos arrancar o que hoy queremos iniciar desde la Escuela de la Caridad. Veamos qué es práctico. Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, no es sencillamente transmitir una serie de conocimientos
para que entre, para que luego lo conviertan en acción. No, nosotros en la acción, nosotros en el día a día, en cada momento es que estamos de alguna forma respondiendo a estos procesos. Entonces, pues muchas gracias a todos. Mario, muchas gracias. Mario sí sigue con la disponibilidad de orientarlos, de ayudarlos, pero entonces yo les pido, hoy les coloqué ahí también en el chat nuestro del grupo, que ellos les pueden ayudar, les pueden acompañar, pero ellos necesitan que con anterioridad les digan, mira, Mario, tenemos estas y estas fechas, ¿cuándo nos puedes acompañar? ¿Sí? Eso es importante, lo mismo William, porque es que no se puede que llaman a Mario a las 10 de la mañana, Mario, es que si nos puedes acompañar hoy a las 5, no, 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 porque Mario tiene una agenda con muchas cosas, ¿sí? Pero hay la disponibilidad. Yo ya William estuvo acompañando a grupos, ya los grupos me retroalimentaron de lo ejercicio tan interesante que hicieron con el árbol de problemas. Entonces, yo creo que aquí es importante que no se dejen coger el tiempo. Vamos en los primeros 5 días de este mes. Digamos que nos quedan otros 15, pero entonces, por favor, es súper importante que ustedes estén al tanto, estén siempre dispuestos a preguntarles a ellos con anterioridad para que no al final, no dejemos al final porque al final es muy difícil, ¿sí? Sí, casi siempre nosotros a veces digamos, no, eso dejemos que al final le mostramos cuando ya hayamos terminado todo y entonces de pronto tenemos que volver a empezar o tenemos que hacer muchos ajustes y pues esa no es la idea. La idea es que de una vez desde el principio se hagan esos ajustes y ustedes puedan estar muy tranquilos. Eso da tranquilidad cuando uno, es como cuando uno tiene reunión con el tutor o con sí, con la persona que le asesora la tesis a uno. Entonces uno dice, bueno, el tutor lee el primer capítulo y le dice, no, hermano, ajuste aquí, ajuste allá. El segundo capítulo, sí, hermano, vuelva y empiece. Sí, y uno, todos pasamos por ahí, todos hemos pasado por ahí. Entonces, la idea tampoco es esa, pero sí que hagamos los ajustes pertinentes y en el momento adecuado. Otra cosa importante es que ya estamos en todo el tema de las listas. O sea, todavía esta mañana alguien me decía, es que no estoy en la lista. Ya me mandó el correo. No, es que no he tenido tiempo. No, necesito que tengan tiempo suficiente para enviar los que no aparecen en la lista oficial que nos envió Unimonserrate para que ustedes se inscriban. Mis nombres, apellidos completos, número de cédula y la cédula escaneada. Eso es importante. Recuerden que los certificados finalmente los hace la universidad a partir de la cédula, ¿sí? A partir de esa cédula escaneada, porque así como esté escrito en la cédula, así le va a aparecer en su certificado. ¿Qué otra cosa estaba pendiente? Básicamente creo que es eso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una noche bien interesante, Mario. Gracias porque de todas maneras ha tenido, me imagino, un día terriblemente fuerte y aquí estamos, bueno, con toda la dinámica para acompañarlos. Entonces, ahí seguimos. No sé si Mario tiene algo para cerrar. No, no, muchas gracias. Y lo que les digo, Animal, no agarrar esto como si esto fuera ciencia de cohetes, pero sí pues tener por lo menos un instrumento de tablero de control que nos permita hacer el seguimiento, ¿sí? Ni complicarse, pero tampoco no implementarlo desde el principio, tenerlo, que es lo importante. Ok. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Entonces, Monseñor, si nos regala, por favor, la bendición para cerrar en esta noche. Sí, con mucho gusto, Mario, muchas gracias. Gracias a todos los demás que han estado acompañándonos esta noche. Vamos a poner en las manos del Señor el trabajo, el avance que vamos alcanzando, a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ilumine, que nos libre también de todo mal en estas situaciones tan complejas que estamos viviendo, que nos dé un corazón cercano a los más pobres, a los más necesitados, a los que están sin trabajo, que nos dé sentimiento de solidaridad con las personas que están pasándola mal, con las familias que han vivido luto en estos días. En fin, pongamos en las manos del Señor nuestro trabajo de esta noche y los que seguimos trabajando también, que el Señor nos ilumine. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los Los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
y con tu con espíritu. tu espíritu. Dios Padre de misericordia les conceda la gracia y la paz, los proteja, los acompañe, los libre de todo mal y de todo peligro. En el nombre del Padre, Padre. y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, monseñor. Muchas gracias a todos. Grupo Boyacá, seguimos trabajando en serio. Muy bien, es el testimonio, ante todo el testimonio. Muy bien, monseñor. Muchas Vale. gracias. A todos, Bueno, feliz fin de semana, que también saquen un momentico para descansar y para compartir con sus familias y para celebrar el domingo, Día del Señor. Muchas gracias a todos y bueno, feliz noche.